Buenos días, la paz del Señor sea con ustedes, hermanos en la fe, amigos que nos visitan. Gracias por estar una vez más con nosotros a través de nuestro canal oficial, la Divina Trinidad. Reciban un saludo cordial del cuerpo pastoral y hermanos en la fe, a las iglesias hermanas de Morelos y Oaxaca. Que Dios les bendiga y les guarde siempre. Bienvenidos a un capítulo más de nuestra escuela dominical. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias Señor porque en esta mañana usted, Padre Santo, permite a su pueblo, permite a su iglesia poder reunirnos en este medio y en este canal para poder escudriñar su santa y bendita palabra. Hoy, Señor, su pueblo, la Divina Trinidad, hermanos en Oaxaca y en Morelos, su iglesia, Señor, tiene su corazón dispuesto para recibir su enseñanza. Enseñanza que viene de lo alto, sabiduría que viene de lo alto, su palabra, Señor, que hoy se abre para ser escudriñada. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande que en esta mañana usted nos concede. En sus manos, Señor, depositamos nuestras vidas. En sus manos, Padre Santo, depositamos nuestro corazón. Toque las fibras más íntimas de nuestro corazón. Queremos recibir su palabra. Hable, Señor, que su pueblo escucha. Nuestros oídos están dispuestos a escuchar. Nuestro corazón está dispuesto a recibir. Hónrenos, Señor Jesucristo, con su presencia. Sea usted con nosotros. Acompáñenos, Señor, en la interpretación de su palabra, en el estudio de su palabra. Se lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le voy a invitar, querido hermano, para que abra usted su Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo número 3. Y vamos a leer los primeros 5 versículos de Gálatas capítulo 3. Haga usted favor de leer conmigo estas citas, abra su Biblia y hágalo usted en silencio, sígame en la lectura y yo en voz alta le leeré estos primeros 5 versículos. La palabra de Dios dice lo siguiente: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar con la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Alguna vez usted ha escuchado, hermano, amigo que me escucha, que alguien haya dicho que hay 3 tipos de personas en la iglesia? Los inconversos, los cristianos espirituales y los cristianos carnales. Pues déjeme decirle que bíblicamente no existe el estado carnal del cristiano. Una persona que vive todos los días en la carnalidad, sin crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, sin disciplinarse después de su supuesta conversión, si no hay una diferencia entre el antes y el después de su vida, el antes de conocer a Cristo y después de conocerle, no es cristiano. La conversión verdadera, hermano, es el resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es decir, los verdaderos cristianos viven todos los días una nueva vida en Cristo. Recuerde usted que en el estudio bíblico sobre Gálatas, en el capítulo 5, versículos 16 en adelante, en lecciones anteriores hemos estudiado algo de lo maravilloso
de esta nueva vida que tenemos en Cristo. Pablo lo describe diciendo que es vivir según el Espíritu, en vez de hacerlo según nuestros propios deseos carnales, o sea, nuestra propia voluntad. En Galacia, hermanos, sucedió un acontecimiento penoso entre los cristianos de aquella época, que déjeme decirle, no está lejos de lo que hoy también se vive en las iglesias. Cuando Pablo les predicó el Evangelio a los Gálatas, habían comenzado a andar en el Espíritu, pero un tiempo después se descuidaron espiritualmente y querían acabar en su propia carne, o sea, en sus deseos carnales. En esto vemos que los creyentes que un día fueron espirituales pueden, si se descuidan, volver a caer en los deseos de la carne. Pero ¿sabía usted que también es nuestro deber tratar de restaurar a los que caen así? En este estudio de escuela dominical dividiremos la lección en dos secciones, cristianos carnales y cristianos espirituales. Veamos esto. En los versículos de Gálatas capítulo 3, los versículos del 1 al 5 que acabamos de leer, aparece el tema principal del mensaje que Pablo predicó en Galacia y en todas partes, la muerte de Cristo en la cruz. Cuando Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos. Lo que Pablo está diciendo, oh Gálatas insensatos, es ¿qué les pasa en su cabeza? ¿En qué están pensando? Eso es lo que Pablo está diciendo. Y luego le dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo o qué quiso decir Pablo cuando menciona que ante sus ojos presentó a Jesucristo crucificado? Quiso decir que ya les había predicado este mensaje con tanta claridad que en sus mentes ellos podían incluso ver la cruz como si Cristo hubiera estado clavado allí delante de ellos mismos. Luego en el versículo 2 les dice Pablo, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En el versículo 2, hermanos, Pablo quería que los gálatas recordaran que fue al escuchar este mensaje de la cruz con el que se habían convertido a Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir por el oír con fe? Nunca hubo alguien o nunca ha habido alguien que recibiera el Espíritu Santo por las obras de la ley. Es por el oír por fe, hermanos. No hay base bíblica que indique que el Espíritu Santo se recibe por las obras de la ley. En el versículo número 3, el apóstol Pablo nuevamente pregunta, y es que en todos estos 5 versículos Pablo pregunta y pregunta, cuestiona y cuestiona. Versículo 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? En otras palabras, si el Espíritu Santo es el que los ha convertido y los llevó a Cristo, y ahora el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes, está diciendo Pablo, ¿van a regresar a la ley que fue presentada para controlar la carne? Eso les está diciendo. Luego en el versículo 4, Pablo hace otra pregunta. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Pablo les está diciendo, recuerden cuánto sufrieron ustedes, que ustedes pagaron un precio muy alto por el Evangelio. Les está diciendo, ¿van a dejar todo esto que han sufrido por nada? Luego en el versículo 5, Pablo les dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está hablando acerca del ministerio que él tuvo entre ellos. No hay nada que pueda apagar
espíritu que el legalismo en la actualidad, hermanos, el legalismo que obstaculiza o condiciona la plena comunión con Cristo. Hablemos de los cristianos que andan en el espíritu. Esto es algo que debemos vivir todos los días. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo eso? ¿Cómo es posible que nosotros podamos vivir plenamente en el Espíritu? Leamos Gálatas, capítulo número 6, ahí mismo en el libro de Gálatas. Pase usted al capítulo número 6 y leamos los versículos también del 1 al 5. Escuche lo que dice la palabra de Dios, sígame en la lectura. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5 dice: Hermanos, si alguno fuera sorprendido en algo, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carne. En el capítulo número 6, versículo 1, el apóstol Pablo dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La palabra alguno, hermanos, es un término genérico que incluye a cualquier persona que sea creyente. Entonces, está diciendo: hermanos, dice Pablo, si algún creyente, fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Como usted ve, aquí se menciona la mansedumbre, que es uno de los frutos del espíritu. Pues con esa suavidad, Pablo dice que debemos restaurar de nuevo a la persona que ha cometido una falta. Permítame recordarle, querido hermano, que el Señor anda conmigo. Y si anda conmigo, también anda con usted. Y cuando usted cae, el Señor Jesucristo no cae, pero sigue allí, a su lado. Él está ahí para levantarle y decirle que comience a andar de nuevo. ¿Recuerda usted la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca del buen samaritano? Le voy a invitar para que pase rápidamente al libro de San Lucas, en el capítulo número 10, y recordemos, hermano, que un intérprete de la ley le preguntó al Señor Jesucristo: ¿quién es mi prójimo? Vamos a leer esta cita en Lucas capítulo número 10 y vamos a leer de los versículos del 30 en adelante al 37. Dice la palabra de Dios así: Un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y luego dice el versículo número 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote, o sea, un hombre dedicado a Dios, un hombre que intercede delante de Dios por el pueblo. Un sacerdote pasa de largo y solamente le vio. Luego dice la Escritura que igualmente un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, también pasó de largo. Un israelita, un levita, ¿sí?, de la tribu de Leví, pasó de largo. Versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose,
vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces el Señor Jesucristo pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que si vemos a alguien caído, escuche hermano, es nuestro deber actuar con misericordia a favor de él. ¿Quién de nosotros que si ve que su hijo o hija se encuentra en malos caminos, lo busca y lo trae al camino recto? De igual manera es necesario actuar en favor de nuestro prójimo con misericordia, con paciencia y mansedumbre. El apóstol Pablo dice, vosotros restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿No cree usted, hermano o amigo que me escucha, que es inmune al señalar de pecado a otra persona y acusando a su propio hermano? Usted puede cometer el mismo pecado que él cometió o quizá peor aún si se llegase a descuidar. Por lo tanto, restaure con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, dice el apóstol Pablo, no sea que tú también seas tentado. Y en el versículo número 2, el apóstol Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Escuche, las cargas son todas aquellas cosas que nosotros tenemos en común. Todos tenemos cargas, todos, aunque las cargas no son las mismas. Existen dos clases de cargas. Una carga que usted puede compartir con otro, pero también hay otra carga que usted tiene que sobrellevar y de eso es de lo que Pablo habla aquí. Esta palabra carga es usada también en los Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo número 15, versículo 28, en el Concilio de Jerusalén. Rápidamente pasaré a esta cita bíblica. Capítulo 15, versículo 28, dice la palabra de Dios así, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Podemos decir que, en otras palabras, hay una responsabilidad que puede compartirse y otra que se tiene que asumir. Por ejemplo, Moisés dijo al pueblo allá en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 12, ¿cómo llevaré yo solo vuestras cargas y vuestros pleitos? Dice Moisés. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Entonces Moisés quería compartir esta responsabilidad entre varones de Dios. En Números capítulo 4, versículo 15, las responsabilidades de los hijos de Coat de mudar el campamento son exclusivamente de ellos y también son llamadas cargas. Números capítulo 4, versículos 15. Rápidamente, hermano, le leo esta cita. Números capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios así.
Escuche. Números 4, versículo 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Gloria a Dios. Entonces, aquí estamos viendo que efectivamente las responsabilidades de los hijos de Coat era el de mudar el campamento, transportar el campamento, era un trabajo exclusivamente de ellos, y aquí la palabra de Dios los llama también como carga. Ahora, si alguno fuere sorprendido en una falta, dice el apóstol Pablo, esa es su carga. Puede ser un pecado que usted cometió y esa es su carga. Pero usted puede aligerar su carga restaurándole con el espíritu de mansedumbre, como menciona Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, porque luego dice Pablo en el versículo 3 lo siguiente: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muchos de nosotros nos sobreestimamos. Necesitamos reconocer eso, que nos sobreestimamos, más aún cuando llegamos a Dios, que necesitamos a alguien que nos ayude a llevar nuestras cargas. Y en el versículo 4 dice el apóstol Pablo, así que uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Pensamos, hermanos, que aquí quiere decir que uno no debe de ir de un lado para otro tratando de conseguir que otros lleven sus cargas. Pero eso es algo que no debemos de hacer. Por el versículo 5 dice que cada uno llevará su propia carga. Así dice, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, ¿qué clase de carga es esta? Esta es una carga que solo usted puede llevar. Hay ciertas cargas que tiene que llevar uno mismo, que se tiene que soportar por sí mismo. Una de ellas es el sufrimiento, por ejemplo, la enfermedad física. Usted recordará a Job, que soportó aquella enfermedad maligna. Esa era su carga, y la soportó él solo. Y aunque sus amigos estaban allí con él, condoliéndose de él, no podían llevar esa misma enfermedad con ellos. Hay cosas que tenemos que sobrellevar nosotros mismos, querido hermano. Así sucede con el duelo ante la pérdida de un ser amado, por ejemplo. También existe la carga de sufrir el alejamiento de Dios por parte de un ser amado, y usted no puede compartir su angustia con otra persona. Cuando los hijos o un familiar muy amado, muy querido, está distante de Dios, que no se acerca a Dios, ahí tiene usted una carga, está sufriendo porque desea de todo corazón que ese ser amado esté ante los pies de Cristo. Es una carga que solamente usted está llevando. Sí. Hay otra carga que usted no puede compartir y que tampoco debe llevar, y esa es la carga del pecado. Nuestro Señor Jesucristo llevó esa carga por usted en la cruz del Calvario, y Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora yo le pregunto, ¿está usted cargando su carga de pecado en este día, amigo que me escuchas? Si es así, tráigala a los pies de Cristo. El Señor Jesucristo quiere hacerle descansar. No cargue más lo que para usted es pesado. Tráigalo a los pies de Cristo y repose en Él. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor.
cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 oh.
Yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de En Gálatas, siguiendo con el estudio, en el capítulo número 6, versículos del 6 al 10, la palabra de Dios dice lo siguiente: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo está diciendo en el versículo 6 del capítulo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esta palabra, haga partícipe, no quiere decir que dé, sino que comparta. O sea, compartir el evangelio de Cristo juntos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si alguien le está proveyendo un beneficio espiritual, entonces usted le debe proporcionar beneficios materiales. Si a usted le ha bendecido Dios materialmente y está siendo usted bendecido por alguien espiritualmente, entonces usted tiene que hacer partícipe de su bendición con él. Yo recuerdo que en cierta ocasión, al terminar un culto de domingo en la iglesia de San Mateo, aquí en la Ciudad de México, una hermana se me acercó y me dijo: quiero que usted y su familia, hermano, vayan a mi casa a degustar el alimento. El Señor me hizo sentir que preparaba algo especial para ustedes. ¿Sabe por qué hizo eso esta hermana? Porque ella está consciente que está recibiendo de los pastores de su iglesia un beneficio espiritual y desea devolver la bendición en un beneficio material. Ella se siente alimentada espiritualmente por la palabra de Dios y devuelve el alimento espiritual en alimento carnal para quien le instruye en la palabra. Eso es un ejemplo claro, pero es un ejemplo de experiencia propia. Pero déjeme darle un ejemplo bíblico. Un ejemplo bíblico es aquel entre Eliseo y la mujer sunamita. ¿Recuerda usted la historia? Allí en Segunda de Reyes, en el capítulo número 4, pasemos a la escritura. Segunda de Reyes, capítulo número 4, del versículo 8 en adelante, escuche lo que dice la palabra de Dios
al respecto. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Escuche. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí, ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Esta mujer, amado hermano, había identificado a Eliseo como un varón santo de Dios y lo alimentaba siempre que él pasaba por la casa de ella. Y no solo lo alimentaba, sino además le rogó a su marido que le construyera un aposento acondicionado con muebles, para que cuando él viniere se quedare allí con ellos. ¿Sabe, hermano, amigo que me escucha? Este es el principio para recibir las grandes bendiciones de Dios. Continuando con la mujer sunamita, Eliseo, al ver el esmero de sus atenciones, quiso hacer algo por ella. Se enteró que no tenía hijo y que prácticamente era imposible, pues su señor era ya viejo. Pero Eliseo, en la llenura del Espíritu Santo, le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella le contestó: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Pero la palabra de Dios a través de Eliseo ya estaba dicha, y esta mujer concibió y dio a luz un hijo. El apóstol Pablo habla de manera directa en Gálatas 6:6 diciendo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahora, en el versículo 7 de Gálatas capítulo 6, dice el apóstol Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí tenemos un pasaje que necesita ser analizado en la actualidad, reflexionado por cada uno de los creyentes. Pablo está equiparando aquí la parábola del sembrador que el Señor Jesucristo nos enseñó y que seguramente usted recuerda. Pero así como hay un sembrador, también hay un segador. Y este versículo del capítulo 6, el versículo 7, dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Entonces hay un segador. En el versículo número 8, dice el apóstol Pablo: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto que menciona Pablo aquí es invariable ante las leyes de la genética y de la misma palabra de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Y en un ejemplo terrenal, si usted siembra trigo, obviamente cosechará trigo. Si usted siembra chícharos, pues también cosechará chícharos. ¿Por qué? Porque ese es el principio de las leyes de la genética. Existe un proverbio carnal que se menciona en el mundo y se dice: el que a hierro mata, a hierro muere. Y esto tiene algo de cierto. Pero lo que sí es cierto es que en la Biblia hay una gran cantidad de pasajes que revelan esta gran verdad. El apóstol Pablo, por ejemplo, estuvo presente en la lapidación de Esteban, usted lo recordará. Esteban, el primer mártir en el libro de los Hechos, fue apedreado y Pablo dio su consentimiento para que así fuera. Posteriormente, cuando Pablo se convierte, también fue apedreado en múltiples ocasiones. Usted recordará a Jacob,
Jacob engañó a su padre, haciéndose pasar por el hijo mayor, o sea, por Esaú. Pero posteriormente, cuando se encontraba Jacob en tierra de Harán, fue engañado por Labán al ofrecerle en matrimonio a la hija mayor. Jacob había trabajado 7 años por Raquel, la hija menor, pero fue engañado y recibió en cambio a la hija mayor, o sea, a Lea. Entonces Dios no puede ser burlado. Nadie puede escapar a eso. Si usted siembra el pecado, eso también segará. Porque dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, en el versículo número 9, el apóstol Pablo dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí, hermano, podemos darnos cuenta que cuando se siembra la semilla correcta, entonces segaremos lo mismo que hemos sembrado. Uno puede levantar la cosecha antes de tiempo, no se puede. Tenemos que esperar hasta que el tiempo de la cosecha llegue. Mientras tanto, tenemos que seguir sembrando, amado hermano, porque el Señor dice que su palabra no volverá a él vacía. Si usted siembra para el Espíritu, cosechará para vida eterna. Vea cómo viven las familias en el mundo hoy, sueltos en delitos y pecados. Ni se acuerdan de Dios, en su gran mayoría. Pero esa vida que ellos llevan, por supuesto, tiene consecuencias. Se espera ver en esas familias dolor, amargura, tristezas o peor aún, la muerte eterna por causa de sus pecados. ¿Por qué? Porque sembraron para la carne o están sembrando para la carne y lo único que pueden recoger es corrupción. En el versículo número 10 el apóstol Pablo dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros, hermanos, tenemos que ser personas que hagan bien a todos andando en el Espíritu de Dios, porque cuando así andamos en el Espíritu, hacemos el bien no solamente a los inconversos, sino también a los de la familia en la fe. Estamos llegando ya al final del capítulo número 6. Nos quedan prácticamente 6 o 7 versículos para terminar este maravilloso libro a los Gálatas. Y este concluye con el testimonio mismo del apóstol Pablo, la cruz de Cristo versus la circuncisión y la escritura de Cristo en el cuerpo de Pablo. En el versículo número 11 del capítulo 6 de Gálatas, el apóstol dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí el apóstol Pablo escribe su propia carta, la carta a los Gálatas, con grandes letras de su propia mano. Porque de esta manera, ¿por qué? Porque se cree, querido amigo, querido hermano, que Pablo padecía una ceguera. Cuando una persona no puede ver bien, escribe con letras muy grandes y con mucha dificultad. Pues bien, el apóstol Pablo aquí se encontraba más o menos en esa condición, redactando esa carta a los Gálatas. Y en el versículo 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Aquí el apóstol Pablo hace una recomendación, está invitando a los cristianos gentiles a no evadir la persecución a causa de la cruz, aceptando enseñanza falsa, doctrina falsa, como una salida fácil. Y en el versículo 13, el apóstol dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Lo interesante aquí en este versículo es notar que aquellos que dicen estar viviendo por la ley
no lo están haciendo en realidad. La hipocresía florece, hermanos, en aquellos que exigen vivir una vida apegada a Cristo, cuando en realidad quien lo recomienda no vive la vida de esa manera. En el versículo 14, el apóstol dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En estos versículos, el apóstol presenta una declaración extraordinaria. Él dice que entre él y el mundo se interpone una cruz. Entre Pablo y el mundo hay una cruz. Esa es la posición en que usted y yo debemos estar en la actualidad. Nadie debe gloriarse de nada, ni creer que tiene lo que merece por ser un buen siervo de Dios. Simplemente gloríese en la cruz de Cristo. Usted tiene que menguar para que Cristo crezca. Así tiene que ser, amado hermano, amigo que me escuchas. Y en el versículo 15 dice el apóstol: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La circuncisión era simplemente un distintivo que determinaba que el creyente estaba bajo el pacto de Abraham. Pero eso no tiene ningún valor. Lo dice Pablo, no hay ningún valor. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, dice el apóstol Pablo. No tiene valor sino una nueva creación, dice el apóstol Pablo. Lo importante, hermano, es más bien preguntarse si en realidad somos una nueva creación. Es decir, Cristo ha llegado a mi vida y me ha transformado haciéndome una nueva criatura en Él. Pablo dijo que para Cristo el judaísmo es nada y el cristianismo es nada si nuestra vida no vive una vida en Cristo. Eso es poner las cosas en claro, hermano. Pablo dice eso, que la nueva naturaleza en su vida, esa es la que vale. Y en el versículo del 16 al 17 dice el apóstol: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dese cuenta, querido hermano, amigo que me escuchas, que el apóstol menciona que trae las marcas en su cuerpo del Señor Jesús, es decir, cicatrices, que son la evidencia clara del sentimiento de Jesús, del sufrimiento de Jesús en su vida. Pablo, con su cuerpo, podría ejemplificar que todo lo que él predicaba, incluida su fe, estaba registrada en su cuerpo. Todas las cicatrices, todo el padecimiento que él vivió, estaba representado en su cuerpo por causa de Cristo. Así como se marca el ganado con hierro forjado al calor, hermano, así el apóstol Pablo se identificaba claramente, demostrando a quién pertenecía. Hoy, algunos cristianos perseguidos por causa del Evangelio llevan esas marcas, como Pablo en sus cuerpos. Hermanos que han sido azotados, linchados por causa del Señor, aquí en nuestra propia nación y en países extranjeros. Otros cristianos tenemos que enfrentar otro tipo de persecución por ser fieles a Cristo. Nos vituperan, nos insultan, nos rechazan, inclusive los de nuestra propia familia. Pero el peligro de querer eludir la cruz de Cristo en vez de gloriarnos en ella es igual ahora como lo fue para los Gálatas. Y así como el apóstol Pablo pone punto final en esta carta en el versículo 18, así es como yo me despido de ustedes, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre Eterno, gracias, Padre Santo,
por su palabra, por tratar, Padre Santo, nosotros de poder entender, Padre Eterno, lo que usted nos dice en la carta a los Gálatas, lo que su siervo, ese gran siervo, el apóstol Pablo, interpretó. Así, Señor, lo que él escribió a los Gálatas, así, Señor, es el mensaje que usted el día de hoy ha tenido para nosotros. En este maravilloso libro, Señor, usted ha abierto nuestro entendimiento y nos ha hecho ver tantas cosas maravillosas, y dentro de lo principal, poder entender que nosotros como cristianos vivimos una vida en comunión con usted, y tiene que ser así todos los días de nuestra vida para vivir como un verdadero cristiano en el Espíritu, lleno de su gracia y lleno de su misericordia. Gracias, Padre amado, porque el día de hoy usted ha hablado a nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, porque su palabra, Señor, ha sido ministrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias, Padre Eterno, por permitir que cada uno de nosotros estuviese atento, Señor, al mensaje que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas a través de sus cartas, porque es el mismo mensaje, Señor, que hoy ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque su palabra es fiel, eterna y para siempre. Y si es para siempre, Señor, lo que se escribió en la antigüedad también se escribe para el presente. Gracias, Padre, por abrir nuestro entendimiento y recordarnos que vivimos, Señor, por fe y por gracia. Y que como todo hijo suyo, ferviente en el amor de Cristo, tenemos que vivir una vida espiritual y no una vida en la carne. El apóstol Pablo ha sido claro y preciso, Señor, en lo escrito en sus cartas. Tenemos que aprender a vivir una vida en santidad, una vida en la gracia, una vida en Cristo, porque nada es por ley, Señor, sino por gracia. Nuestra salvación es por gracia. Oh Padre Eterno, le doy gracias por la vida de sus hijos, por la vida de sus hijas, por la vida de mis hermanos en la fe. Guárdelos, Padre, en sus hogares, en sus casas. Ayúdenos a todos, Padre Santo, a poder vivir en comunión plena y absoluta con usted todos los días. Le rogamos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén y amén.